Sé que son felices porque hoy es 23 de mayo, Día del Estudiante. Felicidades a todos y a todas. Y justo pensando en este día fue que programamos para hoy la presentación del libro Entre la Escuela y el Surco, del doctor Carlos Rafael Solera Rodríguez. Bienvenido, doctor. Él nos acompaña desde Costa Rica, entonces doble felicitación, porque hizo un doble esfuerzo llegar de Costa Rica a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Pachuca y de Pachuca a nuestra universidad. Entonces, triple esfuerzo. Muchas gracias. Hoy, como ya ustedes tienen información, las actividades son mixtas y del otro lado de la pantalla nos están observando, nos están viendo. También los saludamos a todos. En la presentación del libro participa una compañera a distancia, ¿sí?, de la Universidad de Baja California, justo aprovechando esta benevolencia de los medios de comunicación. Y bueno, sin más, voy a ceder la voz a la doctora Marisol Vite Vargas, nuestra directora general, para que nos dé el mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Con su permiso. Buenos días a todas y a todos. Pues antes de iniciar la actividad académica, yo quisiera pedirles que con mucho entusiasmo se den un aplauso. Es el Día del Estudiante, la etapa más bonita sin duda de nuestra vida. Ahora sí se escuchó muy bien. Felicidades, que pasen un excelente día. Y sí, qué mejor regalo que escuchar la experiencia de alguien que ha dedicado su vida a estudiar este fenómeno de la migración y que sin duda tendrá muchísimas cosas que compartir con nosotros. Doctor Carlos Rafael Rodríguez Solera, bienvenido a esta universidad. Decía hace un momento que no es la primera vez que está con nosotros y por supuesto esperamos que no sea la última. Esta es una institución en la que las aportaciones de todas y todos los cientistas sociales es siempre bienvenida, porque nos interesa que nuestros estudiantes se enriquezcan de viva voz de quienes están desarrollando en campo el trabajo cotidiano. Bienvenido a la doctora Dalia Peña, al doctor José Eleazar Ocampo, al maestro Mario Cuatepozzo. Muchas gracias por promover este tipo de actividades que sin duda enriquecen la vida universitaria. A quienes nos acompañan a través de Meet, también bienvenidos a esta actividad y ojalá que la distancia física no sea impedimento para que podamos interactuar también con ustedes. Bienvenidas, bienvenidos todos y pues continuaremos con las actividades de esta semana de la diversidad cultural. Muchas gracias, bienvenidos todos. Gracias. Pues muchas gracias, vamos a iniciar. Nuevamente, gracias, bienvenidos. Entre la escuela y el surco, la experiencia educativa de niños y niñas y adolescentes, yo es agregado mío, migrantes a partir de sus relatos de vida. El autor, el doctor Carlos Rafael Rodríguez Solera, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Origen, la ciudad, el país de Costa Rica. Muchas gracias nuevamente, doctor, por estar acá con nosotros. Entre la escuela y el surco, la experiencia entre niños y niñas migrantes a partir de sus relatos de vida es un libro de viva voz,
es un libro de sentido práctico, se me permite en el término. Es un estudio de voz de al menos 100 niños, niñas y adolescentes migrantes de Baja California, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Sinaloa y Sonora. A diferencia de los libros tradicionales y clásicos que deambulan por las librerías y por las bibliotecas, y que muchos de ellos los conocemos, donde el protagonista es el escritor, el investigador. Aquí los protagonistas son los niños, las niñas y los adolescentes que prestaron la voz al investigador, al doctor Solera. En un inicio, este estudio comenzó con 100 voces de niños y niñas. ¿Sí? Metodológicamente, y de acuerdo al propósito del libro, se seleccionaron 77 relatos, 77 voces. Son los niños y niñas quienes hablan. Son los niños y niñas quienes son los protagonistas, quienes le prestan la voz y autorizan al investigador a que hable por ellos. Ese es el sentido del libro. Y eso es lo valioso del libro, entre muchas otras cosas que ahora conoceremos a través del mismo autor y de quienes comentan esta obra. El doctor Carlos Rafael Rodríguez Solera es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México, con licenciatura y maestría en Sociología por la Universidad de Costa Rica. Trabajó como profesor e investigador en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Ha trabajado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Y sus áreas de interés son equidad educativa, sociología de la educación, estratificación y movilidad social, educación a migrantes y a grupos vulnerables. Ha llevado a cabo varios proyectos de investigación sobre esos temas. Muchas gracias, doctor. En esta ocasión contamos con los comentarios valiosos, siempre valiosos, de la maestra Gloria Gracida Martínez, que está a distancia. Saludos. Está ella en Baja California. Buenos días, muchas gracias. Maestra, gracias. Saludos a usted y a quienes la acompañan. Por supuesto, a la Universidad de Baja California. Gracias. La maestra Gloria actualmente es secretaria académica de la Universidad Intercultural de Baja California. Es una universidad de reciente creación en 2021. Ha participado como migrante en el Comité Local de Seguimiento de la creación de la misma universidad. Es doctorante en la Universidad Pedagógica Nacional en el programa Desarrollo Educativo con énfasis en formación docente. Es maestra en investigación y desarrollo de la educación por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. También contamos con la participación siempre oportuna de la doctora Dalia Peña Islas, aquí presente. Ella es maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene la especialidad en docencia por la Universidad Autónoma del Estado, de nuestra entidad hidalguense. Es doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. Y sus temas de interés es la educación intercultural e indígena en contextos formales e informales. Bienvenidos. Y muchas gracias, doctor, por estar acá con nosotros. Un aplauso, por favor. Buenos días, bienvenidos a todos ustedes. Felicidades por el Día del Estudiante y qué mejor que festejar con una ponencia como esta, una presentación editorial. Bienvenido, doctor Carlos Rafael Rodríguez Solera. Él no ha sido la primera vez que ha visitado nuestra institución y realmente estamos muy agradecidos. Yo quisiera decir que para mí es un gusto el día de hoy presentar este libro, ya que el doctor Carlos Rafael Rodríguez Solera fue mi profesor en la maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Lo conocí hace más de 13, 12 años, doctor, que ya nos conocemos.
Y después, pues, fue el culpable de que yo me fuera a la Universidad Iberoamericana a estudiar el doctorado, ¿no? Entonces, jamás me imaginé que yo como su estudiante en algún momento iba a pues a vivir esta experiencia, ¿no? Jamás imaginé que iba a tener la oportunidad de comentar un texto de él. Siento una gran admiración por el doctor, siempre me ha apoyado en lo profesional y hemos mantenido una relación de profesor-estudiante de verdad con muchísimo respeto y en mi caso con muchísima admiración. Entonces para mí es un gusto que el día de hoy haya venido desde Costa Rica y que esté aquí compartiéndonos lo que ha sido su historia de vida, los estudios migratorios. Antes de conocerlo, él ya tenía un texto en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Yo conocí su texto de niños migrantes jornaleros en el Estado de Hidalgo y dije, bueno, fui muy afortunada de que él haya dirigido la tesis. Bien, pues voy a comentar el texto. Yo quisiera centrarme en un apartado que para mí es fundamental y se ha convertido también en mi vida profesional como algo fundamental, que es la metodología, ya que la maestra Gloria de la Universidad Intercultural de Baja California va a comentar la parte de contenido ligada a los relatos de los niños migrantes, porque ella fue partícipe de este proyecto, pero bueno, ella en su momento comentará y también es un gusto que ella haya aceptado comentar. Tenemos conectados aquí estudiantes de la Universidad Intercultural de Baja California a través de la plataforma de Meet y a la maestra Gloria Grácida, secretaria académica de la Universidad Intercultural de Baja California. Bueno, entre la escuela y el surco, la experiencia educativa de niñas y niños migrantes a partir de relatos de vida, es un libro sumamente interesante que se compone de 6 capítulos. Yo quería presentarles el contenido primero, pues para ir explicando, ¿no?, cómo se fue construyendo este texto, que de verdad es muy recomendable. No se encuentra digital, ya se los compartiremos para que tengan la oportunidad también de revisarlo a profundidad. Y el capítulo 1 justo está vinculado al tema de las discusiones conceptuales y metodológicas en las que yo me centraré. El capítulo 2 está centrado en los relatos, en los itinerarios de niños que no accedieron a la educación básica. El 3, en aquellos que abandonaron antes de concluir la educación básica, aquellos niños migrantes que abandonan la escuela, ¿no?, y no concluyen. El capítulo 4, centrado en las trayectorias regulares sin problemas de extraedad. El 5, en aquellos que concluyeron la educación básica, estos niños migrantes que sí lo logran, y justo aquí se centra el estudio, la parte importante, ¿por qué algunos sí lo logran y otros no? Y bueno, el capítulo 6, las conclusiones, el análisis en conjunto de la propuesta y por supuesto, pues todos los agradecimientos que hace el doctor a toda la gente que interviene. Este estudio yo lo clasificaría como un estudio regional, que iniciaría comentando que es uno de los aportes que yo veo en el trabajo, salir de estas perspectivas de estudio de caso, de metodologías de estudio de caso. Y es un estudio desde el año de 2016 a 2017, en donde a través de entrevistas que el doctor venía realizando ya, pues decide, ¿no?, de alguna manera, y se le da el momento para escribir todo este trabajo de campo que había realizado en todo este tiempo. El estudio se realiza en estos estados que se muestran a continuación: Baja California, Hidalgo, Morelos, Sinaloa, Estado de México y Sonora. Yo encuentro en este primer apartado justo una aportación importante con esto que comento. Lo veo como un estudio muy amplio, un estudio regional, que con la metodología que el doctor propone es posible. Y justo en este metodológico histórico, él retoma un autor, Znakienki, le digo al doctor, no lo sé pronunciar porque es polaco, el doctor tampoco lo sabe pronunciar, pero tenemos que revisarlo a profundidad porque las aportaciones que hace este autor son fundamentales. Podríamos decir que es uno de los primeros que se atreve a hacer investigación cualitativa en tiempos en donde la investigación cualitativa no era reconocida, ¿no? No era considerada científica.
Entonces, podríamos decir que Snaniecki se adelanta a los tiempos y plantea estos estudios cualitativos. El doctor retoma toda esta bibliografía que de hecho es pionera en los estudios migratorios. Entonces, esto también es un acierto en el texto, porque hace un recorrido histórico de los métodos cualitativos aplicados a los estudios migratorios y que son pioneros en lo cualitativo. Bien, bueno, el trabajo del doctor metodológicamente logra 100 entrevistas, pero no se analizan todas en el texto, solo se analizan 32 de las 100 que él recupera. Es una cantidad de información tremenda, ¿no? Yo creo que de estas 100 entrevistas podríamos tener otros libros a futuro, no lo sé, pero de verdad, cuando uno comienza a ver la redacción en esta parte metodológica, uno se empieza a imaginar la cantidad de información y de relatos que tiene de estos 6 estados de la República, ¿no? Muy interesante. Metodológico para ustedes como estudiantes de la LIE y de la LAE. Ahora que lo empiece yo a describir van a ver, ¿no? Lo que él utiliza y cómo hace todo este proceso de recuperación de datos y de análisis. Él plantea como pregunta esencial de su proyecto de investigación la siguiente pregunta, que la puse textualmente porque me parece fundamental para entender la orientación del texto. ¿Por qué algunos hijos de migrantes abandonan tempranamente la escuela mientras otros permanecen en el sistema escolar hasta concluir la educación básica? Es que a mí me parece fascinante también la aportación que hace con el hecho de decir y de cuestionar autores como Bourdieu y Passerón. Históricamente, los estudios de Bourdieu, de capital cultural y social, pareciera que han explicado todo. Y pareciera que siguen explicando las realidades actuales y no es así. Pareciera que no hay más autores, no hay más teorías que se pudieran utilizar para explicar las realidades educativas. Entonces, me parece fascinante este cuestionamiento que hace el doctor a Bourdieu y a Passerón para explicar lo que está ocurriendo con los niños migrantes en estos 6 estados de la República. Entonces, ese es un gran aporte también del texto, este cuestionamiento y este debate que se encuentra en la parte metodológica, y esa es una aportación magnífica no solo para estudiantes de licenciatura, sino de maestría y de doctorado, ¿no? Desaprender en algún momento y entender que no todo es burdiano, que hay otras teorías que pueden surgir y pueden explicar otras realidades. Bien, podríamos decir que el texto es un estudio etnosociológico. Yo he estudiado la etnografía, soy antropóloga social, y cuando miré esto dije, ¿cómo se hace esto, no? ¿Cómo toma la etnosociología y explica? Entonces, sí quisiera leer textualmente cómo el doctor define la etnosociología, que me parece también una iniciativa fundamental que se puede retomar acá en los estudios de intervención educativa y en los estudios de administración educativa, que nos puede ser muy útil. Yo recomiendo el texto muchísimo para ustedes, jóvenes, que son futuros profesionales de la investigación e intervención educativa. Entonces, la etnosociología, nos dice el doctor, que consiste en una investigación inspirada en la tradición etnográfica, por eso etno, para que a través de las técnicas de observación, ¿no?, se construyan objetivos por referencia a ciertas problemáticas sociológicas. En el caso del estudio etnosociológico que hace el doctor, a través de los relatos, busca encontrar visiones parciales, no solo que desde el macro social, sino también desde el macro individual, ¿no? Entonces, por eso me parece muy interesante el apartado metodológico que usa el doctor. Y justo la recogida de datos y el análisis se hace a través de los relatos. Y a través de nuestro
32 relatos de estos niños migrantes, el doctor un análisis de dos grandes trayectorias. Entonces, algo esencial en la metodología es el relato y la trayectoria. Ahorita voy a explicar las diferencias entre el relato, la trayectoria, la historia de vida, que también son metodologías que nosotros abordamos aquí en sus contenidos, en metodología cualitativa y en diagnóstico, que es fundamental para ustedes como interventores e investigadores. Esos relatos, esos 32 relatos que analiza el doctor, de las 100 entrevistas que realiza, se convierten en dos grandes categorías de análisis, en dos grandes categorías que se convierten en dos grandes trayectorias. La primera la denomina los niños que no accedieron o abandonaron la escuela de manera prematura, ¿no? Es una gran trayectoria. Y la otra es los que siguieron en la escuela y estaban por lo menos en segundo grado de secundaria sin tener problemas de extraedad. Bien, el doctor, bueno, estos relatos se analizan, ¿no?, a través de lo que él define aquí como grandes itinerarios. Y estos itinerarios, que ahorita vamos a definirlo, porque es importante marcar la diferencia entre itinerario y trayectoria, él analiza tres tipos de itinerarios: el laboral, el migratorio y el educativo. ¿Pero qué es un itinerario? También conocidas como sigladuras, que corresponden a las experiencias vividas por la persona. Es por eso cuando el doctor habla de que el doctor le da voz a los niños, es por eso, porque a través del relato, a través del itinerario, recupera las voces de los niños, de su experiencia como persona. Estas se pueden recuperar a través de entrevistas retrospectivas, es decir, sus relatos a través de su vida como niños migrantes vinculados al tema educativo, ¿no? Ellos van narrando sus vivencias que han tenido durante su vida en un orden cronológico. Y bueno, la identificación de trayectorias también es importante, ¿no? Esta corresponde a una interpretación ya del investigador que hace a través de esos datos que recuperó de los itinerarios. Entonces, el eje central de análisis metodológicamente son los relatos de vida, no las historias de vida. En metodología cualitativa se revisa tanto para los relatos de vida y las historias de vida. ¿Cuál es la diferencia? El doctor hace esa mención en el texto metodológicamente, que es muy importante. El relato recupera el relato de vida, la narración retrospectiva, que yo lo había dicho, del propio protagonista. Y la historia de vida también recurre a revisión de documentos, ¿no?, y a otras fuentes. Esa es la diferencia entre el relato y la historia de vida, que me parece sumamente importante en el texto. Bueno, entonces, lo que le permite estos relatos al doctor Justo es generar toda esta clasificación que mencioné al principio de los migrantes que encuentra, ¿no? Y comienza de alguna manera a aclarar esa pregunta que se planteó al inicio: ¿por qué unos niños con estas condiciones en migración, jornaleros, que cambian de espacios porque la cosecha se acaba en un lugar, los padres que culminan ahí su trabajo se tienen que trasladar a otro, y posiblemente estos niños no tengan una escuela en el siguiente espacio donde se van a ubicar? ¿Por qué los niños que tienen estas mismas condiciones, o pareciera que tienen estas mismas condiciones, con padres que no tuvieron un nivel de educación alto, que han vivido en pobreza, que han vivido migrando de un espacio a otro, y que no necesariamente encuentran espacios educativos en los campos donde ellos se van ubicando, por qué algunos sí logran culminar y otros no? Es la esencia de la propuesta del doctor Carlos. Y es la esencia porque cuestiona la teoría de
de Bordío y de Passerón. Eso me parece de verdad, a mí me encanta esta parte, ¿no? Y bueno, yo quiero cerrar un poco con las respuestas a esta pregunta que se encuentra a través de los relatos que él va presentando en el libro, de los cuales la maestra Gloria, bueno, ahondará un poco más, ¿no? Que ella estuvo más vinculada con el texto, más vinculada con la investigación, perdón, vinculada con el doctor. Una de las razones, y el doctor dice que espera que a través de lo que él comparte encontremos esas respuestas a esta pregunta, él comienza a dar respuesta a esa grande pregunta. Y la familia es la esencia de esa respuesta. La familia es la esencia de que algunos niños sí culminen, aunque no tengan grandes niveles de educación, tienen un concepto de importancia de la educación. Y entonces, si la familia tiene el concepto de que la educación es importante, hace todo para que los niños estudien. Dejan el trabajo, ven la forma de que, aunque se movilicen, ellos continúen, ¿no? Entonces, esa es una de las respuestas a la pregunta que plantea al inicio el doctor. Y bueno, yo quisiera decir que yo me centro en la parte metodológica a lo largo del libro. Es bien interesante encontrar cómo el doctor va describiendo los relatos de los niños. Eso también es un aprendizaje muy grande, cómo escribir un relato, cómo redactarlo, cómo si que está trabajando con niños de 13 a edades mayores, pero algunos son menores de edad. Es bien interesante ir imaginando la voz de esos niños, todas las descripciones que le van dando al doctor, porque no hay imágenes en el texto. No hay, yo esperaba encontrar ahí muchas imágenes. De hecho, de la portada, no sé la historia de esa portada, pero cuando la miré, me encantó. Porque son dibujos de niños. Entonces yo creo que el doctor podrá profundizar sobre esa imagen, pero el texto, la forma en cómo él va narrando, cómo él va escribiendo todos esos relatos, nos permite imaginar todas esas experiencias que han tenido los niños migrantes. Y estos temas no están lejanos de los interventores educativos, de los administradores educativos. Y lo digo porque es lo que ustedes están estudiando. Entonces, pues yo para escuchar a la maestra Gloria e invitarlos a que revisen el texto, a que revisen no solo la parte metodológica, que es en la que yo me he centrado de alguna manera, que revisen la forma en cómo se describe, en cómo se recuperan los relatos, en cómo se cita. Pareciera que nos trasladamos a esos espacios con ellos y vivimos todo lo que ellos están viviendo. Entonces, pues no me queda más que agradecer la oportunidad y nuevamente felicitar al doctor por este texto y darle la palabra a la maestra Gloria Gracia de la Universidad Intercultural de Baja California. Muchas gracias. Adelante, maestra Gloria. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me pueden decir si se escucha, por favor? Sí se escucha, maestra. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues iniciaría agradeciendo a la Universidad a la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 de Hidalgo, por esta invitación. Igualmente a la doctora Dalia Peña por considerarme y bueno, pues me siento muy honrada, coincido con la doctora Dalia.
por esta invitación de comentar este libro de un investigador de la talla del doctor Rodríguez, a quien admiro y respeto, y también que en su momento me invitó a participar en esta investigación como entrevistadora a niños migrantes. Y bueno, en ese entonces acepté con cierto temor, tanto de participar como investigadora invitada, si puedo señalarlo así. Y bueno, pues ahora también cuando la doctora me hace la invitación de comentar este libro, también acepto con cierto temor. Y no es sin fundamento, ¿no? Reitero, el doctor Rodríguez es un experto y un apasionado del tema. Y bueno, pues espero con mis comentarios hacerle un poco de justicia a esta obra, Entre la escuela y el surco, la experiencia educativa de niñas y niños migrantes a partir de sus relatos de vida. Y bueno, pues no sin antes agradecer al personal de la Universidad Intercultural de Baja California por acompañar esta transmisión, y también a la directora de la Telesecundaria 45 también, y pues todavía seguimos aquí, doctor, en Telesecundaria y 45. Y bueno, pues quisiera iniciar relatando un poco lo que significa para mí como niña migrante que fui, como hija de migrantes jornaleros, y también como hija de jornaleros migrantes y como indígena, y desde lo que he escuchado en otras entrevistas que he realizado a niñas y niños, y lo que por más de 16 años he escuchado como docente de telesecundaria de las voces de niñas y niños en estas condiciones. Y bueno, pues cuando eres hijo o hija de un jornalero migrante, la mayoría de las veces ir o no ir a la escuela cada día queda bajo tu responsabilidad, aún a tu corta edad. Tus padres te dicen, ya nos vamos, escuchas cerrar la puerta y quizá tengas un despertador que te recuerde que es hora de irse a la escuela. Lo más probable también es que tengas a un hermano un poco mayor que tú para que te despierte y te recuerde que deben ir a la escuela. Ese día incluso pueden decidir no asistir a clases, quedarse dormidos un ratito más, pero bueno, una vez que se enteran los padres, pues esto pues te va como en feria, ¿no? Porque la mayor parte de los padres que son migrantes, son jornaleros, siempre te dicen que quieren que tengas una vida mejor que ellos, que no andes en los surcos como ellos. También es habitual que te dejen preparados los taquitos que llevarás de la misma comida que ellos van a llevar, ¿no? Al trabajo. Además, te dejan señalado que cuando ellos regresen, pues la casa debe estar limpia, debes cocer los frijoles y bueno, tener todo en orden, ¿no? Con tus hermanos, y no importando si aún eres muy pequeño, son responsabilidades que debes compartir, ¿no? Y bueno, pues a veces tus padres se dan cuenta que has faltado a clases varios días después. Todos los días te repiten que la escuela es importante, si no quieres trabajar como ellos, y así entre otras cosas se va formando tu conciencia de que la escuela es importante. Eres un niño que no tiene las mejores condiciones para estudiar, no tienes una casa propia, mucho menos una habitación o un pequeño escritorio para realizar tus tareas, pero aún así y con muchas más carencias, mantienes la esperanza de que se puede salir adelante. Y bueno, pues gracias, doctor, por escuchar nuestras voces, las voces de estas niñas, de estos niños, y pues plasmarlo en esta obra que va a trascender a través de, pues, de las generaciones y que aporta mucho. Ahí pongo una imagen que se tomó en el paro laboral que realizaron los jornaleros y jornaleras agrícolas aquí en el Valle de San Quintín. Es el paro laboral más grande que se ha realizado aquí. Bueno, pudimos ver que los niños, así como ellos acompañan a sus padres y a sus madres a los campos agrícolas desde muy pequeños, y bueno, pues también más cuando había trabajo infantil, así lo hicieron también en este significativo, pues en esta significativa acción, ¿no? Es de sus padres
como jornaleros agrícolas. Y bueno, coincido con el doctor Rodríguez en que los padres tienen un rol muy importante para que el niño permanezca en la escuela, y bueno, así como todos como adultos. En su magistral libro, el doctor nos invita a conocer, pero sobre todo a escuchar a esos niños y niñas que van contra la corriente. Son niños y niñas resilientes, los que son agencia, que forman parte del reducido porcentaje el que logra permanecer en la escuela a pesar de condición de viajeros forzados, de migrantes, pues, y como lo señalaba la doctora Dalia, son niños que a ojos de Bourdieu, Passerón y Bernstein no tendrían éxito escolar por su origen, ¿no? Origen, bueno, pues ya sabemos que no es destino. Son hijos de personas que no conocieron las letras, que no saben leer y escribir. Son casos de éxito, pudiéramos decir, porque lograron acceder y permanecer en la escuela sin presentar problemas de extraedad. Bueno, aunque también se mencionan algunos casos que sí presentan estas características. Sin embargo, pues se apega el libro a aquellos casos que sí pudieron lograr permanecer en la escuela. Y también escucharemos esas historias de estos niños. Y bueno, como ya se mencionaba, estos relatos fueron clasificados en 4 grupos a través de sus trayectorias educativas: los que no accedieron a la escuela, los que accedieron pero no permanecieron, los que tenían trayectorias sin interrupciones y los que habían concluido o estaban a punto de concluir la educación básica. Y como lo señala el doctor Rodríguez, cada uno de estos casos pues es particular. Cada uno de estos niños bueno, pudo permanecer en la escuela por diferentes condiciones, diferentes circunstancias. Y pudiera decir que el lector de este libro encontrará relatos de vida de niñas y niños que se pueden considerar eso, casos de éxito. Y bueno, pues queremos soñar que a la fecha, pues muchos de ellos, o ojalá que en su mayoría, por esta tenacidad que les caracteriza, pues lograron cursar una carrera universitaria, y que los niños y niñas que están en esas condiciones en la actualidad pues puedan lograr esto también. Sin embargo, pues no podemos negar la realidad de que lamentablemente muchos niños todavía están en estas condiciones y se quedan en el camino. Entonces, los niños de los que se habla en este libro son los niños y niñas golondrinas. De las definiciones que presenta el doctor Rodríguez para estos niños migrantes, retomo esta de las golondrinas. Bueno, pues hasta estuve viendo unos videos, ¿no? De las características de las golondrinas y todo eso, y pude ver que cuando ellos viajan van cantando. Entonces, los niños a esta edad, muchos de ellos no saben lo que significa, pues, migrar, ¿no? Entonces, diría que, pues, van con el canto de la esperanza, y bueno, al lugar que llegan siguen cantando, ¿no? Y diría que el investigador, en su modestia, señala que el verdadero valor de este trabajo radica en las narraciones de las niñas y niños migrantes sobre su situación. Y bueno, pues esto no se lo discutimos, claro que es así, pero también es de gran valor el total compromiso que se visualiza en esta investigación hacia la niñez de en condiciones de vulnerabilidad por motivo de la migración y la exclusión escolar. Su forma tan sólida, pero digerible, de presentar conceptos teóricos y la metodología incitan al lector a seguir leyendo. Quiere seguir leyendo y leyendo este libro, seguir escuchando a los niños y a las niñas, pero más allá de eso, nos invita a preguntarnos, a cuestionarnos: ¿y ahora qué me toca hacer a mí? ¿Cuál es la parte que me toca para mejorar esta condición? ¿Qué me toca hacer como padre de familia, como docente, como investigador? ¿Qué sigue después de este libro, no? Entonces, bueno, nos relata nos da a conocer los relatos de estos niños que no accedieron
a la educación básica y bueno, que son considerados con analfabetismo funcional según la UNESCO, porque tienen menos de 4 años de escolaridad, ¿no? Y bueno, pues se les negó la oportunidad de estudiar por falta de recursos económicos, pocas oportunidades de acceder a una beca, el trabajo infantil. Y bueno, quisiera compartir con ustedes esta fotografía que ustedes ven ahí. También son niños, hijos de jornaleros y jornaleras durante este paro laboral que hubo aquí en el Valle de San Quintín, donde ellos pues estaban ahí, ¿no? Como adultos también, escuchando y participando en lo que sus padres estaban demandando también. Y también estos niños y niñas que no accedieron a la educación básica empezaron a trabajar a muy corta edad, en jornadas completas, al igual que un adulto, ¿no? Porque también otra razón era porque no hablan el español, su primer lengua es alguna lengua indígena, y a la fecha de esta investigación incluso se usó el apoyo o se tuvo el apoyo de algunos intérpretes para poder platicar con estos niños. Y bueno, pues también son niños que no recibieron apoyo de sus padres, justamente porque también sus padres no tienen escolaridad para estas tareas, ¿no? Que se les dejan de la escuela, porque, bueno, pues son analfabetas, pues no tuvieron escolaridad, tienen un bajo nivel educativo. Y bueno, también pues si migraban de un lugar a otro, ya llegaban con una edad avanzada, ya habían perdido, ya habían reprobado un grado escolar y entonces les daba vergüenza, ¿no? Pues ya integrarse porque ellos se consideraban mayores que los demás niños, también por la distancia de las escuelas. Y bueno, algo que me llamaba la atención, ¿no? Que ellos consideraban la escuela un lugar hostil. Y bueno, pues salir de la escuela para ellos era pues como un acto de liberación, ¿no? Entonces eso nos invita pues a cuestionarnos qué está haciendo la escuela para ser significativa para estos niños que tienen estas condiciones hostiles en su casa, pues en la sociedad y todavía no encuentran un espacio agradable para permanecer en la escuela. Y bueno, pues también se habla de aquellos niños que abandonaron antes de concluir la educación básica. También se encuentran algunas situaciones similares como el rezago educativo y algo también que llama la atención, que cuando estos niños pues ya ingresan a la escuela, ellos consideran pues que son esos niños que reprobaron por no echarle ganas, por ser flojos o incluso pues en ocasiones se les llama como los burros, ¿no? En algunas escuelas, algunos docentes. Entonces, bueno, ellos consideran pues que ellos son culpables de esto. También participan en actividades pues ya remuneradas como un adulto más. Y bueno, pues tienen que esperar llegar a otro espacio, como lo dice un padre de familia. Termina la escuela cuando ellos ya no quieren ir, porque tal vez 5 o 6, bueno, estaremos aquí 5 o 6 meses y luego cuando vayamos a otro lugar, si quieres ya no entres, ¿no? Pero aquí pues trata de terminar. Y bueno, aquí hay una pregunta muy interesante que vamos a encontrar en la obra del doctor Solero y que Rodríguez Solero y que nos invita otra vez a la reflexión, que estos niños dicen que no permanecieron en la escuela porque no les gustó y nos invita a cuestionarnos. Podríamos preguntarnos, dice el doctor Rodríguez, ¿por qué a los niños de clase media o alta sí les gusta la escuela o aún que no les guste, les llegara a gustar? Aunque no les guste o les llegara a gustar, siguen asistiendo a clases. Se ve como una obligación tanto de ellos como de los padres, ¿no? Y no suelen quedarse en una situación de rezago. Es decir, cuando el niño dice, no, pues no me gusta la escuela, pues ya
deja de asistir y así tan fácil, ¿no? Para las autoridades educativas, para incluso para los padres de familia. Sin embargo, pues esto no se ve, ¿no? En otro tipo en niños que no son migrantes, ¿no? Que permanecen en un solo lugar. Eh, termino de manera muy breve con las trayectorias que son regulares, ¿no? Y que es todo lo contrario y que es la parte positiva, la otra cara de la moneda, en lo que debemos poner atención y en lo que nos toca a nosotros, pues tomar acciones. Y bueno, pues es que estos niños tienen itinerarios educativos relativamente estables, la migración es, digamos, no es tan regular, o ellos saben como el tiempo que van a migrar y ya adecúan los espacios, la documentación, preparan la documentación que ellos necesitan para llegar e insertarse en el nivel educativo que les corresponde, tienen el apoyo de la familia, tienen becas, en algunos casos. También muchos de ellos, pues sus padres por lo menos tienen alguna, pues, algún grado escolar, saben leer y escribir. Las escuelas están cercanas, por lo regular estos niños y niñas pues viven en campos agrícolas donde pues a la fecha ya se ha atendido un poco más esta situación. Sin embargo, en años pues previos, en los 80 tal vez, en 1980, por ejemplo, aquí en San Quintín, que inicia la migración, o en otros campos como en Sinaloa, pues los niños prácticamente iban con los padres a los campos agrícolas. Y bueno, algo que llamaba la atención es que estos niños que pudiéramos decir que son casos de éxito, sí están insertados en labores, digamos, que también corresponden a adultos, digamos, asumen una responsabilidad desde muy pequeños, y esto también les ayuda a visualizar el gran trabajo que sus padres realizan para que ellos puedan estudiar, y lo ven como una responsabilidad. Si el tiempo se me ha terminado, solo quiero decir que esta es una gran obra. Ojalá la puedan leer. De verdad es que a quien van a escuchar más es a las niñas y a los niños migrantes. Y bueno, pues esto es todo de mi parte por ahora. Muchas gracias, doctora Dalia, doctor Rodríguez. Siempre es un gusto verle. Muchas gracias, maestra. Bueno, ahora cedemos la voz al autor del libro, al doctor Carlos Rafael Rodríguez Solera. Muchas gracias. Adelante, doctor. Bueno, buenos días. Bueno, antes que nada yo quisiera agradecerles muchísimo a las autoridades de la UPN, a Dalia, a la doctora Dalia, que organizó este evento, sobre todo porque me ha dado la oportunidad de visitar otra vez Pachuca. Yo viví aquí muchos años. Yo soy de Costa Rica, pero soy pachuqueño por adopción. Me adoptaron aquí. Aquí crecieron mis hijos, aquí tenemos muchos recuerdos. Trabajé durante años y dejé amistades entrañables, personas que aprecio muchísimo y que marcaron mi vida. Y una linda relación con muchas personas que fueron estudiantes y que los vi yo llegar a la universidad como alumnos, y luego he visto su desarrollo personal, su desarrollo profesional. El caso de la doctora Dalia, la maestra Juanita, que me acompaña aquí también, que fue estudiante también de la maestría en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Entonces, bueno, quisiera agradecerles por esta gran oportunidad de acompañarlos acá y pues por los acertados comentarios también que han hecho tanto Dalia como el doctor Eleazar, José Eleazar, y la maestra Gloria Gracida, que creo que captan bastante bien en diferentes partes del libro, diferentes, trata uno de hacer aportes, pero los aportes pensamos que son más de las voces de las niñas y los niños, que tratamos de alguna forma de hacerlos llegar al público, de darlos a conocer. Entonces, bueno, quisiera yo también agradecer antes que nada el apoyo que siempre tuvimos en este trabajo de la Universidad Iberoamericana, del INIDE, Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación. Durante varios años, la Ibero y el INIDE apoyaron varios proyectos de investigación donde surgió esta información que se analiza en el libro. Fueron 8 años de impulsar la investigación en el tema de migrantes. Y como decíamos, los protagonistas centrales de este libro buscamos que sean las niñas y los niños que provienen de familias de jornaleros agrícolas migrantes que nos compartieron sus relatos, unos relatos que tienen un valor incalculable, confiaron en nosotros, abrieron su mente, abrieron su corazón, para contarnos cómo había sido su vida. Esos son una serie de relatos de vida que estamos tratando de plasmar en este libro. Como ya se vio, incluimos básicamente 32 relatos de los que teníamos, pero como ya lo planteaba la doctora Dalia, el enfoque en que se basó este trabajo es un enfoque etnosociológico que tomamos de Daniel Berthaud. Y él lo que plantea es que si uno observa con detenimiento un microcosmos, o sea, lo que opinan y piensan determinados individuos, eso nos permite saber qué está pasando en el macrocosmos, o sea, qué es lo que está pasando a nivel de la sociedad. Entonces, esto nos pareció muy, muy importante porque gracias a esto pudimos hacer la conexión entre estos relatos de vida, que sí, también de manera excelente la doctora Dalia lo planteó, la diferencia entre relatos e historias de vida. Estos relatos en esos 3 itinerarios que analizamos, el laboral, el migratorio y el educativo, nos hicieron posible entender muchas cosas. ¿Y por qué ir a estos relatos? Es que les voy a poner un ejemplo rápido. Sabemos desde hace mucho tiempo que el abandono escolar está relacionado con la migración y con el trabajo infantil. Y como son 2 fenómenos que están relacionados, tendemos a pensar, o sea, la gente dice, pues muy fácil, nada más quitemos el trabajo infantil, ya con eso se resuelve. Pero, oh sorpresa que nos llevamos cuando analizamos los relatos, los itinerarios,
Resulta que le preguntábamos, ¿usted cuándo abandonó la escuela? Cuando tenía 8 años. ¿Y cuándo fue usted que empezó a migrar? Ah, cuando tenía 12. ¿Cómo? O sea, el abandono escolar en este caso se dio antes de que empezara el proceso migratorio. Igual también encontrábamos en algunos casos que el abandono escolar o sea, ¿qué estás haciendo actualmente? Estoy trabajando. ¿Que estás en la escuela? No. Ah, ok, entonces uno tiende a pensar, claro, pues porque como trabaja, no está en la escuela. No, pero resulta que también había abandonado la escuela antes de iniciar a trabajar. Y algunas ideas que teníamos, uno muy fijas, decíamos, bueno, es que toda forma, o sea, todo el trabajo es negativo. Y nos llevamos la sorpresa de que varios de los niñas y niños que compartieron sus relatos, que estaban terminando, estaban concluyendo, les decían, pero tú no trabajas, no, sí, yo sí trabajo, no, ¿cómo? ¿Y cómo le haces? Ah, no, es que yo trabajo, pero nada más en vacaciones o nada más fines de semana. O sea, yo trabajo de una forma que no interrumpe mi asistencia a la escuela. Y además, para mí, para mi familia, lo prioritario, lo fundamental es la escuela, no el trabajo. O sea, el trabajo es complementario, no es prioritario. Y yo decía, ay, mira qué interesante. Nunca se nos había ocurrido de que niños que realizaran alguna actividad laboral podían seguir en la escuela. Y dicen, pues es que el asunto no es exactamente solo si trabaja o si no trabaja, cómo trabaja, cuándo trabaja, dónde están las prioridades. Hay una serie de cuestiones sutiles ahí que es interesante. Bueno, y tampoco que se entienda, no es que uno esté promoviendo el trabajo infantil, ni mucho menos, no es eso. Es que en muchos casos el trabajo infantil, por ejemplo, es una necesidad de la familia, una necesidad económica. O sea, la gente dice, es que si no, pues no comemos, o sea, necesitamos el aporte de varios miembros de la familia. Entonces, bueno, dado que es eso, interesante que en estos casos, los casos de niñas y niños que lograban seguir adelante, eran casos donde lograban resolver de alguna forma estos problemas. Otra situación, el caso de la migración. Ustedes saben que esta población que nosotros analizamos es de jornaleros agrícolas migrantes internos en México. Hay muchos tipos de migrantes. Hay los migrantes que pasan por el territorio mexicano, van rumbo a Estados Unidos. Hay los que se fueron a otro país y regresan, etc. Estos casos que nosotros analizamos son de niñas y niños migrantes agrícolas que están en una parte del año, están en un estado y se van. Nosotros pensábamos, bueno, es que eso impide que una niña, un niño, estén en la escuela durante un año escolar completo. Se van antes y por eso interrumpen. Y decíamos, pues es que no vamos a encontrar seguro casos prácticamente de niños que terminen por esa situación. Y para nuestra sorpresa que sí. Y alguien que dice, no, pero ese no es migrante. No, que sí, sí, su familia es migrante. Sí, andan de un lugar para otro y sí migran. Y entonces, ¿cómo se explica que ellos sí terminan? Ah, no, porque ahí nos narraban. Ah, porque yo me quedaba con mi abuelita o me quedaba con mi tía. Y entonces ellos decían, no, usted, tú quédate aquí, no te vayas porque vas a interrumpir tu escuela. Entonces, bueno, son muchos detalles que espero que los que tengan la paciencia de leer el texto puedan ver y que quizá nos ayudan a comprender un poquito mejor esta compleja situación social, educativa, laboral que vive esta población. Recuperamos en esto estos trabajos que ya se mencionaron, que se realizaron en Chicago en 1922, 23, justamente hace un siglo que salió un libro pionero
que se titulaba El campesino polaco. Era un análisis sobre los migrantes que llegaban a Chicago, Estados Unidos, y que venían la mayoría de Polonia. Y que estos autores dijeron, ay, qué interesante, alguien viene de Polonia, hablando otro idioma, viene de un lugar campesino, un lugar agrícola, y de repente llega a una ciudad y tiene que aprender otra cultura, otro idioma y además hacerse obrero industrial. Entonces, ese paso de campesinos a obreros lo analizan estos autores, Thomas y... no sé, yo tampoco pronunciar, es bien difícil. Es un apellido polaco, creo. Y bueno, nada más para ir recuperando un aporte que hacen ellos. Thomas, uno de los autores, es el que posteriormente formula el muy famoso teorema de Thomas. ¿Ustedes han oído alguna vez del teorema de Thomas? ¿Qué dice el teorema de Thomas? Bueno, el teorema de Thomas es muy famoso en sociología. El teorema de Thomas lo que dice es que cuando las personas definen algo como real, se vuelve real por sus consecuencias, aunque no lo fuera inicialmente. O sea, te hay un ejemplo típico que si la gente empieza a decir, es que ya vieron que el azúcar va a subir de precio. Ah, sí, entonces, yo mejor voy y compro porque después me va a salir muy caro. Entonces van y compran y el otro compra y el otro compra y ese bien que no iba a subir de precio, pues sube porque todo el mundo está comprándolo, ¿no? Y así pasa con cualquier otro bien. Pero bueno, Thomas, una de las cosas que plantea es algo que es fundamental, es la forma como la gente define las situaciones. Y eso lo encuentran ellos estudiando a los migrantes polacos que llegan a Chicago. De una forma similar es lo que encontramos nosotros en este trabajo, en el cual la forma como las familias, padres y madres de familia, definían el papel de la educación de sus hijos, resultaba determinante para romper una cosa que ustedes seguramente sí han oído hablar, que es lo que llaman el círculo vicioso de la pobreza. O sea, el círculo vicioso de la pobreza es lo que se vive en muchas familias pobres y que también lo viven los migrantes. Una persona que tiene baja escolaridad, entonces tiene que trabajar en un trabajo sencillo, poco calificado, este trabajo es mal remunerado, vive en condiciones de pobreza y como está en condiciones de pobreza no puede mandar a sus hijos a la escuela y luego el hijo va a repetir lo mismo que su papá, que su mamá. Entonces, una cuestión que es muy importante en estos temas de sociología de la educación, bueno, ¿cómo se rompe? ¿Cómo hacemos para romper ese círculo vicioso? Algunos de los que estamos aquí, yo también me asumo resiliente, que viene uno de una familia donde sus papás no tenían un alto nivel educativo y en ocasiones vivían en condiciones también de pobreza, pero que uno de alguna forma pues rompió con eso, logró estudiar, así como están haciendo ustedes muy bien, viniendo a la universidad, y haciendo algo diferente a las generaciones anteriores. Pero eso decíamos, bueno, ¿dónde surge? Y como ya se analizó, una de las conclusiones a las que llegábamos, bueno, depende mucho del lugar que ocupe la educación en la familia y de cómo esa educación sea impulsada o no desde el seno familiar. Lo que planteaba Gracida ahora, una explicación muy sencilla que dan siempre, bueno, cuando uno dice, ¿por qué el niño no va a la escuela? Que no le gustó. Cuando las familias no tienen clara la importancia de la educación,
pues no, es que a él le gusta más trabajar que estudiar y cosas así. Y uno dice, pues es que no. En otros casos que encontramos acá de algunos migrantes que incluso estaban en condiciones bastante difíciles de vida, la educación era fundamental, era prioritaria para la familia, el poder enviar a sus hijos a la escuela. Habían padres de familia que cambiaban de empleo, habían familias que se privaban de otros gastos, etcétera, con tal de que sus hijos fueran a estudiar. Entonces, bueno, yo hasta aquí lo voy a dejar. Yo creo que la idea era como generarles la inquietud a ustedes de que pudieran ir al texto, discutirlo con sus maestros, con sus maestras, y bueno, y que sean nuevas generaciones que sigan esto. Yo nada más quería mencionar ya por último lo que planteaban sobre la portada. Ese libro, perdón, ese dibujo lo hizo un niño migrante aquí en Hidalgo, por cierto. O sea, el primer trabajo que nosotros hicimos sobre migrantes fue aquí en Hidalgo, en Progreso. Son migrantes que vienen de Morelos, fundamentalmente de Guerrero y de Morelos, pero más que todo de Morelos, vienen a la Corta de Jote. Entonces, nosotros en uno de los trabajos hicimos un concurso de dibujos, dijimos, pero teníamos premios y eso, pero la idea era que ellos plasmaran en dibujo sus vivencias. En ese caso, lo que trató de plasmar el niño fue el proceso de cómo se trasladaban de Morelos a Hidalgo. Había otros dibujos muy reveladores, que sería interesante en algún momento poder analizarlos, porque ellos ponían cómo era su lugar de origen y cómo era el lugar donde venían, etcétera. Entonces, nos pareció muy importante rescatar también desde la misma portada, porque la verdad, les digo, la primera propuesta de portada que nos hicieron eran unas fotos muy tristes y bueno, ya sabemos que la situación de los migrantes es triste, pero no queríamos poner una nota negativa de decir, bueno, pues sí, ya sabemos, pero no nos gusta eso, sino más bien esa nota de optimismo de los niños que pues salen adelante y estudian y hacen esas cosas tan lindas como esa portada. Les agradezco mucho su atención. Pues muchas gracias al doctor Rodríguez Solera, a quienes han comentado este libro, la maestra Gracida, la doctora Dalia. Muchas gracias a todos. Y ahora vamos a pasar a la participación de ustedes, de quienes nos ven y escuchan desde Baja California. Y entonces, ¿les parece bien por la hora? Ya están cansados, se les ve. Y entonces vamos a aprovechar con 2 o 3 preguntas, si están de acuerdo. Entonces, cederíamos por cortesía que sea Baja California quien haga la primera pregunta. Adelante. O por el chat, si es que no tienen. Si hay alguien de Baja California que desee hacer alguna pregunta, aquí está el doctor. Los escuchamos. O les damos tiempo para que la construyan. Entonces, mientras alguien de aquí del auditorio, si tienen alguna pregunta, es un libro que debemos de leer. Ya hay una pregunta. Adelante. Educativa. Hola, soy alumna de la maestría en intervención educativa. Mi proyecto está enfocado en este tipo de población. Sin embargo, mi pregunta es, ¿cómo hacer intervención cuando a los niños en Hidalgo se les ha quitado el apoyo educativo y actualmente no hay quien atienda a los niños?
Uy, sí, ese yo creo que es uno de los problemas fundamentales. Pues yo como investigador desde hace bastantes años estamos haciendo este tipo de trabajos y yo lo que le digo a los colegas, hacemos un nuevo estudio y encontramos cosas muy parecidas a las que encontramos hace mucho tiempo. Entonces, en mi opinión, hay problemas que a veces están sobrediagnosticados. Ya tenemos los diagnósticos, ya sabemos lo que pasa y ahora la pelota está del otro lado. O sea, ya no es, o sea, sí los estudios son importantes y los investigadores nos encanta hacer esto y creo que se hacen aportes importantes, pero pues de nada nos sirve si no se traduce en acciones prácticas. Fuimos testigos desde el inicio de cuando estaba el PRONIM, el programa de educación para niñas y niños migrantes, cómo fue evolucionando a otros programas, etcétera. Y yo le doy toda la razón, o sea, yo creo que sí hace falta presionar bastante. Yo siempre pongo ejemplo de lo que pasó con el documental de Edward Murrow en los Estados Unidos, un documental que se llama Cosecha de Vergüenza, que está catalogado como el documental más influyente en la historia de los Estados Unidos. Era de lo mismo. O sea, hagan de cuenta lo que nosotros estamos aquí narrando, solo que este periodista lo hizo en un documental y lo pasó en un horario de máxima audiencia y la gente quedó así impactada. Y dijo, ¿dónde es eso? Ah, pues aquí en Estados Unidos. Y los niños no estudian, no estudian, se van y da. Bueno, fue tanto el impacto que la población presionó fuerte a los legisladores y tuvieron que pasar una ley especial, una ley para la educación de niñas y niños migrantes. No lo habían hecho sin la presión de la gente. Entonces uno dice, bueno, no hemos todavía hecho algo así con ese impacto, pero sí es muy importante presionar porque si no, o sea, nos va a dar aquí dentro de 20 años, vamos a estar otra vez hablando de por qué los niños abandonan la escuela y sí es un asunto de acción. Y lo otro es que no es imposible, o sea, es un problema complejo, pero no es imposible, se puede hacer y hay muy bonitas experiencias en el caso de México. Por ejemplo, el caso de las aulas inteligentes que se dio en Sinaloa, unas aulas donde los niños, cuando llegaban niños migrantes, les hacían un diagnóstico, los pasaban a un aula en la cual eran atendidos por 3 profesionistas, una maestra regular, una maestra de educación especial y una persona profesional en psicología. Y los logros que tuvo ese programa fueron fabulosos. Bueno, con decirles que de otras partes del mundo vinieron a México a estudiar ese programa porque era muy novedoso, muy bueno. Lamentablemente creo que ya no está, porque el argumento era que era muy costoso, que en vez de un maestro habían 3 y bueno. Pero bueno, yo creo que ya ahí está el asunto. Sí, sí, adelante. Sí, perdón. Es la única pregunta que hay aquí en el chat. Ah, ok. Gracias, gracias. ¿Hay una pregunta acá en el auditorio? ¿Hay otro comentario? Sí, adelante. ¿El sistema educativo mexicano, después de tanto tiempo, está preparado para atender las necesidades de las infancias migrantes? Bueno, no sé si ustedes quieren también. ¿Quieres? No, tal vez tú Usted quieres. es el especialista en migración. Vean, una cosa que salió positiva en el libro es que la oferta educativa siempre estaba presente. O sea, nosotros le preguntamos directamente a todos, pero ¿alguna vez dejaste de estudiar? Porque al lugar donde llegabas no había escuela, ¿no? Siempre había. Y entonces pues ya venía la pregunta, bueno, y si había, entonces ¿por qué no ibas? Ah, bueno, porque tenía que trabajar, porque estaba muy lejos, porque me cansaba, bueno, por muchas razones. La parte de la oferta educativa estaba bien,
estaba bien. Y una parte también que es muy importante de por qué muchos niños siguieron en la escuela fue precisamente porque había una actitud de flexibilidad de parte de maestras, directores y autoridades, lo cual fue muy importante. Y les pongo un ejemplo rápido. Estaba yo entrevistando a una niña en Morelos y era de las que estaba terminando y todo, y yo le decía, pero tú no trabajas, no, sí trabajo. Y ya, le digo, pero de una forma que no te implica abandonar la escuela, no, sí la abandono. Pero entonces, ¿cómo le haces? Me dice, no, porque veas que yo me voy, digamos, 2 meses y yo tengo una maestra que me atiende, o sea, ella los sábados me atiende, me dice que vieron en la semana, me deja trabajo, yo los hago, ¿ya? Y cuando yo puedo me reintegro. Entonces, gracias a eso no salió. Si esa maestra le hubiera aplicado el reglamento y le dice, después de tantas ausencias, qué sé yo, estás reprobada, pues no hubiera podido seguir. Pero bueno, sí, perdón, tienes una intervención. Ya. Pero bueno, ahorita que estábamos hablando, le pasamos el micrófono para que te escuchen también. Bueno, ahorita justamente que estaba comentando todo lo de las preguntas, a mí me apertura al saber qué tanto los niños están implicados en la educación, o sea, qué tanto les llama la atención ir a la escuela, por qué no les gusta, o sea, a lo mejor sí es el tema familiar o las situaciones que están pasando económicas que los obligan, ¿no? A dejar la escuela. Pero nos menciona igual que todavía esas situaciones todavía no las viven y prefieren dejar la escuela para continuar y a lo mejor 2 años, perdidos y ya después entran a trabajar o 2 años perdidos y ya se mueven. Entonces, ¿qué es? Bueno, a mí me apertura la idea de que a lo mejor es que hay falta de implicación de ellos con la escuela. O sea, yo tengo entendido o lo que yo he visto es que cuando un pequeño va contento a la escuela, va alegre, le gusta, la maestra a lo mejor es cariñosa con él, el niño le gusta ir porque le pasa a mi pequeño. Yo lo llevo a la escuela, se enferma de tos y le digo, oye, no puedes ir con tos. No, es que necesito ir porque la maestra, la tarea, o sea, está implicado, vaya, o sea, le gusta. Entonces yo también quiero retomar a lo mejor esta idea, ¿no? De que a lo mejor algo está pasando que no dentro de la escuela que hace que los pequeños no se involucren un poco más, ¿no? Qué bueno que planteas eso porque hay una parte central que se nos estaba olvidando, se nos estaba yendo, que es el tema de la interculturalidad. O sea, nosotros encontramos en el grupo que abandonó la escuela, la gran mayoría, creo que la totalidad, eran hablantes de lengua indígena. Y algunos eran monolingües en lengua indígena. O sea, la entrevista la tuvimos que hacer con traductor, como decía Gloria, precisamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, bueno, es que, ¿por qué saliste? Porque no me gusta la escuela. Bueno, ¿y por qué no te gustaba la escuela? Es que yo no le entendía a nada a la maestra. O sea, yo no entendía nada, ni siquiera lo que me estaban preguntando. Y me dice, a mí me daban un examen y yo el examen lo devolví en blanco porque yo no sabía ni, ¿y cómo le hacías? Pues a veces, dice, yo lo que hacía, tenía un compañerito que sí más o menos hablaba español y que hablaba mi lengua. Entonces, yo le decía, ¿qué fue lo que dijo la maestra? Y entonces el niño le explicaba. Pero es muy frustrante. O sea, es que imagínense que a cualquiera de nosotros ahora lo mandaran a una clase a China o a Rusia, donde el maestro, sí, donde tú estuviste en intercambio en Alemania, ¿no? Imagínate, o sea, uno llegar a una clase donde uno no entiende nada y donde además te van a evaluar y donde además no hay nada previsto para ayudarte a que tú domines ese idioma o que hablen en tu idioma. Entonces es muy difícil. Entonces ellos decían, no, pues que yo, o sea, a mí no me gustaba porque pues, otros niños se burlaban o luego pensaban que yo era tonto o cosas así. Y entonces, en el caso de los migrantes, esto es especialmente complejo. Porque uno dice, bueno, ¿y cómo haces con eso? Normalmente
Uno dice, bueno, si los niños hablan lengua indígena, le pongo un maestro que hable su lengua. Eso es posible cuando están en un pueblo y todos son de una misma lengua y todos hablan el mismo idioma. Pero con los migrantes resulta que en el aula vienen unos niños de Oaxaca, otros de Guerrero, otros de Hidalgo, otros, o sea, encontramos aulas donde se hablaban 5, 6, hasta 10 lenguas distintas, con el agravante de que estaban cambiando constantemente. Entonces uno dice, pensar en un maestro que hable todos esos idiomas y los domine y le pueda explicar al niño, o sea, es imposible porque además están cambiando y los que están una semana a veces no están la otra. Entonces es una situación muy compleja. En algunas partes que sabemos, eso lo han resuelto con lo que llaman una lengua franca. Aquí habría que ver qué se hace, porque el problema es que a veces que uno dice eso, pues que los quieres castellanizar y quieres que... No, pero es que, o sea, hay un principio fundamental. Maestro y alumno se deben comunicar. ¿En qué lengua? No sé, pero deben de comunicarse. Si no está eso, no es posible ninguna educación. Entonces, el niño va y todo, y luego, pues por la misma frustración y eso, pues abandona. Y una parte importante es eso. Sí, muchísimas gracias. Es un tema central de todo esto que se nos estaba yendo. Y que además es tema de su seminario. ¿Verdad? Pues muchas gracias. Vamos a cerrar esa actividad. Sí, si hay más preguntas, seguramente vamos a comprometer al doctor que la responda vía Facebook o WhatsApp desde San José de Costa Rica. Bueno, si me permiten, entonces, a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, de la doctora Marisol Vite Vargas, nuestra directora general, vamos a agradecer y reconocer al doctor Carlos Rafael Rodríguez Solera con una constancia que dice así: por presentar su libro Entre la Escuela y el Surco, la experiencia educativa de niños y niñas migrantes a partir de sus relatos de vida. Firma la doctora Marisol Vite Vargas, directora general de la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo. Muchas gracias, doctor. De la misma forma, entregamos un reconocimiento a la doctora Dalia Peña Islas con los mismos términos y por haber participado en los comentarios de este libro. Muchas gracias, doctora. A la maestra Gracida, desde acá. Muchas gracias, maestra. Desde aquí le hacemos llegar vía electrónica su constancia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Nuestro reconocimiento franco y sincero desde esta bella entidad del Estado de Hidalgo. Muchas gracias. Y saludos a quienes nos acompañan desde aquella también bella entidad federativa de nuestro país.